Nona Fernández es actriz e escritora. Ha publicado el volumen de cuentos El Cielo en 2000, las novelas Mapocho 2002, Avenida 10 de Julio Huamachuco 2007, ambas ganadoras del Premio Municipal de Literatura. Fuensalida en 2012, La Dimensión Desconocida 2016, Premio Sor Juana Inés de la Cruz, y el ensayo Voyager 2019. Aquí. Bajo esta casa editorial, que es Alquimia, ha publicado Space Invaders 2013, Chilean Electric 2015, Premio MOL a Mejor Novela Publicada y una edición definitiva de Mapocho, la que pueden ver aquí. Ha sido traducida al alemán, inglés, francés, italiano, portugués, griego y turco. Como dramaturga, ha estrenado con su compañía La Pieza Oscura las obras El Taller 2012, Premio Altasur y Premio José Nuez Martín, Liceo de Niñas 2016 y la versión teatral de Preguntas Frecuentes, estrenada este año. Y ahora sí les doy la más cordial bienvenida a quienes se suman a esta conexión del Traficantes de Cultura a través de radiotouchtv.cl y a través de sus 7 plataformas, a través de YouTube y a través del Facebook de Mundo Películas y de Libro Show. Para hoy, si me van a ver nervioso es porque no todos los días se recibe a tan ilustre invitado como es nuestra querida Nona Fernández, autora de, si se alcanza a ver en la cámara, Preguntas Frecuentes, que es la versión en libro, editado por Alquimia Editorial. Nona, qué honor, ha costado mucho, pero al fin estamos acá conversando. Bienvenido y muchas gracias. No, gracias a ti, por supuesto, gracias a ti. Y sí, lo logramos, finalmente lo logramos. Al fin, salimos a flote. Y quiero irme a la idea del libro. Y yo creo que aquí tiene que ver, yo creo que aquí entran dos preguntas, como la idea del Preguntas Frecuentes y qué fue primero. Si el libro y luego la obra de teatro, o la obra de teatro y luego sale el libro. Claro. La verdad es que la idea es una sola, y es una idea que se estaba tejiendo desde antes de la crisis sanitaria, y que estaba en mí, era parte de un archivo que yo quería trabajar. Yo normalmente trabajo con archivos, ¿no? Archivos de la vida real. Y en tiempos de pandemia comencé, el tiempo, bueno, se detuvo, ¿no? Se suspendió el tiempo, y comencé a trabajar en este material también como con la idea de poder tener un refugio donde poder pensar, ¿no? Para mí la escritura es un espacio de pensamiento. Yo en la vida ordinaria, en la vida cotidiana, yo pienso muy mal, no pienso bien. Y cuando escribo pienso, no sé si bien, pero por lo menos me ordeno un poco más. Y comencé a trabajar este material, y este material que, si bien parte con la idea de un diálogo de dos amigas, ¿no? Un diálogo sobre la memoria de dos amigas, comenzó a contaminarse de la afuera, pues del momento en el que yo estaba escribiendo este libro, que fue un momento, y sigue siendo un momento muy intenso, en medio de la crisis sanitaria, en medio de una, yo diría, de una ceguera absoluta, de una completa oscuridad, ¿no? Todavía me siento un poco así, como un poco suspendí, como con la posibilidad de hacer un juicio crítico sobre las cosas un poco suspendida, ¿no? Es difícil verlo todo, la intensidad es mucha, y como que se clausura la posibilidad de una comprensión de las cosas, ¿no? En general la vida es así, cuesta clausurar la comprensión de las cosas, pero ahora para mí ha sido un gran desafío. Y se empezaron a atragantar preguntas, ¿no? He tenido muchas preguntas, preguntas de todo tipo, preguntas muy prácticas que aparecen en el libro, como ¿qué permiso necesitaba para ir a ver a mi mamá, por ejemplo? ¿Cuántas veces podía ir a verla? ¿Por cuánto rato? Si tenía efectivamente que pedirle permiso a los pacos para eso. Y preguntas también desde lo más cotidiano, lo más íntimo, que tenían que ver con la fragilidad en la que nos encontrábamos, y yo creo que todavía nos encontramos, ¿no? Eh, y ahí se empezó a tejer este escrito que para mí es un material literario, y que en medio de esa escritura se me propone desde el GAM hacer un trabajo teatral. Uh-huh. Como yo no soy una máquina que dispara textos, con mucha dificultad escribo lo que escribo. eh, lo que propuse en ese momento a la Pamela López, que es la curadora del GAM, le dije: mira, estoy trabajando un material literario, y creo que quizá en este experimento que es el Zoom, podíamos trabajar con este material literario y ver qué hacemos, ¿no?
Era todo, y sigue siendo todo un experimento, ¿no? Una situación como de crear muy oscura. Y empezamos a trabajar con lo que yo tenía hasta ese momento. Y yo te diría que el proceso de trabajo con el elenco, con el equipo, con la Mariana Muñoz, que fue la directora de la puesta en pantalla, le bautizamos así, me ayudó mucho a terminar de escribir este artefacto literario que es el que tú tienes en la mano, ¿no? La obra es como una síntesis de este libro. Y la obra fue puesta en pantalla cuando yo estaba como en la mitad de esta escritura. Yo terminé de escribir con ellas, con ellos, terminé de entender algunas cosas también con ellos, y ellos tuvieron mucho que ver en la escritura final, ¿no? Ellos también me tiraron, me lanzaron muchas preguntas, ¿no? También tenían muchas preguntas atragantadas. Y así Ahí, es, ujú. y esa es como la historia, ¿no? La historia del libro. Bueno, para quienes están viendo en pantalla y para quienes escucharán este podcast, están viendo una gráfica promo del Pregunta Frecuente, la producción del GAM, que estuvo entre agosto y septiembre. Y el libro Claro. se ve, si uno piensa como el teatro de adaptación al libro o al revés, porque puede tener como ciertas diferencias, porque en una es la dramaturgia versus la escritora de un texto. El libro y la obra se leen a la par. O sea, en mi cabeza yo vi a Claudia Cabeza con sus intervenciones y cuando terminaba su monólogo es como, y viene con la pregunta tipo, ¿cuánto durará el confinamiento? 7 días y se renovará semanalmente todo el tiempo que sea necesario. Gobierno de Chile. Y bueno, tienen estos separadores que obviamente tienen la imagen de para quien sí ha visto la obra de teatro. Em, ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué tomarlo como de las preguntas frecuentes? Porque siempre son las preguntas frecuentes cuando tenemos alguna queja en algún servicio en especial. Es como, oye, ¿dónde debo ir? Vaya a preguntas frecuentes y ahí se le derivará. Exactamente, sí. Es que como te contaba, en medio de esta escritura que yo empecé a hacer, se me coló la vida y parte de mi vida específica en ese momento del comienzo de la crisis y de la parte más álgida de la crisis, era frecuentar las preguntas frecuentes del gobierno de Chile, porque no entendía lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Nadie las Eh, entiende. Claro, entonces yo en un momento estaba muy pendiente, yo intentaba hacer las cosas bien en un momento, entonces, claro, tengo que salir, quiero ir a la farmacia, puedo ir a una farmacia, sí, puede ir usted a la farmacia, necesita un permiso de tantas horas. Entonces, comencé a leer después las preguntas frecuentes, que efectivamente yo diría que el 50% de las preguntas frecuentes que aparecen en el libro son las preguntas frecuentes tal cual están en la hoja de preguntas frecuentes del gobierno, ¿no? Algunas son muy delirantes porque quiere decir que la gente pregunta cosas muy extrañas también, ¿no? Y luego el resto fue ir como asumiendo y apropiándome de esa idea que es un archivo, ¿no? Ir lanzando otras preguntas, ir imaginando las respuestas del gobierno de Chile, ¿no? Preguntarle al gobierno de Chile si es, no sé, si es pertinente o si es normal soñar con ambulancias, si es normal soñar con helicópteros, y imaginar esas respuestas también, ¿no? Ujú. ¿Y cómo fue la construcción de cada uno de los personajes de A y de N? Sobre todo porque N tiene mucho de ti. Porque ocupa mucho, Claro, porque ocupa muchas columnas que escribiste durante el año, sobre todo desde claro, el estallido social, desde el 18 de octubre del año pasado en adelante. ¿Cómo fue la claro. construcción de estas amigas? Mira, como te contaba, todo nace de un Ujú, archivo real. eh, y como todo lo que hago, ¿no? Y eso se va desarticulando, se va desarmando, y son como de alguna manera las piezas iniciales que detonan el imaginario y que detonan las historias, ¿no? Pero yo te diría concretamente que tanto A como N son casi dos figuras, dos lados de mí misma, ¿no? Dos propias articulaciones de mí. Una, creo que A es esa mujer que estaba y que hasta el día de hoy está bastante perdida en lo doméstico, un poco confundida, un poco nostálgica de la vida
que tenía antes, no tan lejana que se ve ahora, perdida, bastante perdida. Y y N, por el otro lado, es la que intenta tener las cosas un poco más claras y intenta ir escribiendo para poder comprender, pero las dos están instaladas en este lugar de oscuridad completa, sin tener mucha claridad de las cosas, ¿no? Y me parecía bonito, o hay algo que me ha parecido muy interesante y muy bonito durante toda esta crisis, ¿no? Que es la posibilidad de seguir sosteniéndonos a partir de lazos. La relación de A y la relación de N es una amistad a prueba de balas, ¿no? Una amistad que ha durado muchos años, ellas son amigas de muy niñas, comparten recuerdos, a ratos no sabemos quién es quién, ellas mismas se entienden, se empiezan a confundir. N escribe sobre los recuerdos de A, N escribe incluso, le roba palabras a A para escribir sus columnas, ¿no? Eh, y A está siempre dialogando con N. Son como dos, es una amistad muy, muy profunda y están siempre la una para la otra, que es algo que me parece interesante de observar también de esta crisis que hemos tenido, cómo los lazos han sido tan importantes, ¿no? Cómo nos sostienen las amistades, los lazos filiales, cómo los cariños, los afectos son fundamentales y han sido fundamentales para poder seguir en este caos, ¿no? Estar aquí y seguir con algo de cordura. O sea, lazos que obviamente nos mantienen cuerdos a pesar de que no podamos, por la misma prohibición del gobierno y por la misma prohibición del virus, de poder tocarnos, de poder sentir, porque alguna vez creo que lo hablé con Gabriel León, que debe ser por un tema de que somos latinos, que al latino le gusta esa cosa melosa de piel versus, no sé, el europeo que es muy frío. Claro, es que yo creo que también acá se juntan como dos cosas. La primera es que, claro, somos seres sociables, unos más, otras menos, pero somos seres sociables, o sea, estamos acostumbrados al contacto en distintos grados, pero el contacto físico, trabajar juntos, salir a la calle, observarnos, olernos, tocarnos, y de pronto de un día para otro, sin tenerlo muy claro, eso se suspendió, ¿no? De manera muy rápida. Y además veníamos de un proceso muy colectivo, ¿no? De una presencialidad muy importante que nos heredó la revuelta. La revuelta social como que de alguna u otra manera rompió mucho la atomicidad en la que estábamos antes. Y si bien nos relacionábamos, por supuesto que sí, la revuelta nos convocó a la calle, nos convocó a las asambleas, a los cabildos, a trabajar en conjunto, a, a entramarnos, ¿cierto? A enredarnos. Y de pronto en medio de esa algarabía y de esa efervescencia, un, dos, tres, ya todos para la casa. Estábamos disfrutando de estar juntas y juntos, ¿no? Incluso juntos y juntas con las personas que no conocíamos. Yo para mí era una maravilla estar en la plaza los fines de semana en asambleas, conociendo bien a mis vecinas y a mis vecinos, escucharlos por primera vez, hablar sobre temas políticos y sobre temas domésticos, pero conocernos, ¿no? Estábamos en una etapa de conocernos, de vincularnos, y de pronto ese vínculo lo empezamos a ejercer solamente a partir de la pantalla. Entonces creo que, claro, fue demasiada intensidad y demasiado rápido todo, ¿no? El corte fue muy eh, abrupto. Las razones de la revuelta, si bien todos las sabemos, pero hay algún cierto sector que no lo ve, quedaron aún más en evidencia ya con esta explosión que ha sido la pandemia, que ha sido el COVID-19. Yo creo que sí, sin duda que sí. Yo creo que toda la precariedad en la que Chile ha estado divagando desde hace mucho tiempo, o un sector importante de Chile ha estado divagando durante mucho tiempo, que fue todo lo que se enunció en la revuelta. Hay que decirlo bien, lo que se viene enunciando hace décadas, pero que en la revuelta salió todo junto, ¿cierto? Luego pasa que llega la pandemia y esto se agudiza mucho más porque todas las soluciones parche del día a día con las cuales la ciudadanía va sobreviviendo no se podían ejercer porque la gente no podía salir a trabajar. Todas aquellas personas que salían a diario a juntar los pocos pesos para el alimento diario no podían salir, ¿no? Y ahí comienza a verse la real magnitud de la crisis, y de la crisis que no se
no aparece con la pandemia, sino que existe desde antes, soterradamente está ahí carcomiendo las bases sociales de un país desde hace demasiado tiempo, ¿no? Yo siento que es como que se abrió la caja de Pandora. Todo lo que estaba ahí, pero que no queríamos ver por alguna razón, la pandemia lo sacó a la luz nomás. Fue imposible no darse cuenta y de manera muy brutal y muy horrorosa. Eh, Tocas en el libro, sobre todo creo que en Palabras de A, que es precisamente es esa discusión que hacen como, si van a estar en la casa, aprovechen, hagan cosas, es como, lean, piensen en ustedes, escuchen música, piensen, lean en un libro. Claro, para quienes tenemos la fortuna de poder trabajar haciendo home office versus otro tipo de personas que básicamente si no los va a matar el virus, los va a matar el hambre. Claro, claro que sí. Y eran muchos los discursos que circulaban en ese momento. Yo te digo, mayo, abril, mayo, los comerciales, me acuerdo de estas familias hermosas, como de vacaciones en su casa, comprando cosas para pasarlo bien en su casa. Es como tan ridículo, ¿no? Se vuelve tan ciego, tan dramático también por el contraste, ¿no? Y era parte de los discursos, aprovechar el tiempo, aprovechar para la lectura, aprovechar para relajarse, la cantidad de talleres de seguimiento a uno mismo, para aprovechar este tiempo, para encontrarte contigo mismo y ser la persona que tú siempre debiste ser, ¿no? O siempre aprovecharlo, aprovechar este tiempo. Había mucho de eso. Independiente que aplaudo a la gente que pueda aprovechar el tiempo en cosas que le parezcan eh, buenas para sí misma, no digo que no, pero frente a la realidad de un país que se está cayendo a pedazos y que en ese momento se estaba cayendo a pedazos, todos esos mensajes mediáticos sobre todo, se volvían muy crueles, de una crueldad feroz, esa es la verdad. El libro está dividido, si lo podemos, no sé si llamar capítulos o etapas, que está definido como en las dudas existenciales, cuestionamientos varios y el interrogatorio final. ¿Por qué Mm. hacerlo así? ¿Por qué hacerlo de esa forma? Obedece también, bueno, yo tengo como una especie de estructura mental Ujú. que es muy ligada al teatro clásico y a los tres actos. Comienzo, desarrollo, clímax y desenlace. Como que pienso un poco así, de manera muy clásica y muy ñoña también. Y hay algo en la historia, sobre todo en la historia de A, que es la mujer, yo diría que ella es si bien las dos son protagonistas, yo diría que es A la protagonista, porque ella es la que va padeciendo las cosas, ¿no? Ella es la que porta la agonía en esta historia. Ella está encerrada, ella es un personaje eh, que es frágil, que su salud es frágil, por lo tanto no puede salir. Y claro, tiene un viaje, y ese viaje obedece como a tres etapas, y al final ella ya está más alterada, más compleja, con más dudas, más angustiada. No quiero spoilear la historia, si bien es breve la historia, igual no la quiero spoilear, pero tiene como etapas de intensidad la, la historia. Y cada etapa de intensidad obedece a uno de estos capítulos. Y el último, yo diría que, claro, es el interrogatorio final porque ya es disparar preguntas, ¿no? Es disparar preguntas y esperar que alguien responda cuando las respuestas son amables en la página del gobierno, pero no son las que se necesitan, ¿no? Porque los textos en algunos casos ocupan como la plana o quizás dos o tres planas, pero claro, con el transcurrir de la historia, esas respuestas se van volviendo más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, simplemente ser una sola palabra. Eso es todo el spoiler que voy a hacer, así que tranquilos. Claro. Y eso tiene que ver porque, y lo hace muy vertiginoso. Yo estoy hablando por quien también vio la obra de teatro porque lo Mm. hace que la historia vaya así como ta, 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 arriba, 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 hasta que llega el clímax y de pronto cae, pero muy suave, como en el final, porque es el final de la historia. Epílogo, claro. Ujú. Claro. Quiero, y en el libro, quiero irme al camino editorial. ¿Esto ya lo tenías conversado con Alquimia? No, O no, Guido de pronto te pregunta, oye, ¿en qué estás? ¿qué estás? No, mira, esto fue así. Fue como, yo creo que si nos hubiéramos sentado a planificar, creo que si nos hubiéramos sentado con el guía a planificar algo para este año, no se nos hubiera ocurrido jamás este libro, o sea, no teníamos cómo saber de este libro.
esa es la verdad. Sencillamente empezó a ocurrir la escritura es una escritura, como te decía yo, hecha muy a ciegas, muy a tientas, ¿no? Que si lo pudiese decir, yo creo que tiene, si tuviera un propósito la escritura, porque a veces yo intento librar de propósitos o de responsabilidades a lo que se escribe, ¿no? Pero creo que para mí era una manera de intentar pensar y también una manera de intentar proponer palabras para pensarnos, ¿no? Siempre un libro es como instalar un problema personal del que soy parte, instalarlo también en los otros, en las otras. Estas preguntas son preguntas para detonar otras preguntas, ¿no? Y estaba en eso cuando conversamos con Guido. Yo estaba ya trabajando casi como con el ejercicio teatral del material, y le comenté esto, que estaba este material, que yo ya sentía que parece que estaba terminándolo, eh, y tuvimos la impresión de que tenía cierto sentido sacarlo ahora, que era un material que tenía como una urgencia, que no aspiraba a ser un material completo, canónico, tremendo. No, aspiraba a ser una propuesta, un intento de algo en este momento. Y que quizá no tiene mucho sentido este libro en 3 años más, ¿no? Los tiempos editoriales son siempre más largos. Lo normal hubiera sido que lo hubiésemos pensado, que lo hubiésemos trabajado. Igual lo trabajamos bastante con Guido, y el texto es cortito, me gusta decir que es un artefacto literario. Eh, pero creo que si lo hubiésemos planificado, yo creo que habría sido una publicación para el próximo año, eh, y sentíamos que tenía más sentido ahora, en este momento. Y así fue el camino, y así fue el camino. Estamos con Nona Fernández, autora de Preguntas Frecuentes, editado por Alquimia Ediciones. Quiero irme al ejercicio. Es muy distinto el ejercicio de hablar de memoria en tiempos que nos obligan a estar encerrados versus el antiguo Chile. Yo diría que sí, que hay una diferencia, o estoy entendiendo que hay una diferencia. Yo creo que estamos en un momento, como he dicho todo este rato, de bastante incertidumbre, ¿no? De bastante desconcierto. Entonces me cuesta tener muchas claridades. Entonces hablo siempre desde la poca claridad, pero así todo uno tiene ciertas intuiciones, ¿no? Que mañana las puedo desbaratar y tener otras, ¿no? Pero mi impresión es que, claro, por lo menos mi ejercicio en relación a la memoria hasta el 18 de octubre, era un ejercicio que tenía que ver con investigar ciertas historias, reflexionar con ciertos temas que tenían que ver con nuestra memoria reciente como país, eh, y que yo estaba entendiendo que funcionaban como archivos, o sea, como una revitalización de ciertos archivos, o una visibilización de ciertos archivos que no pertenecían a la historia oficial, y que la literatura los dejaba fijos de alguna u otra manera y les daba un sentido, un punto de vista nuevo, los hacía dialogar con el presente, ¿cierto? Como que yo sentía que por ahí iba mi trabajo. Pero claro, a partir del 18, esos textos también y esas reflexiones sobre la memoria se vuelven extrañas porque se empiezan a mezclar mucho con el presente y comienzan a tener una actualidad horrorosa y terrorífica, ¿no? Me han dicho tanto, han hecho tanta similitud con respecto a, por ejemplo, lo que pasó con Anthony hace unas semanas atrás, este chico de 16 años que fue lanzado por un carabinero al río, cómo esa imagen les hacía tanto eco con imágenes de mi propio libro Mapocho, que para mí era un ejercicio de archivo. Sin embargo, ese archivo ahora se actualiza a partir de las propias imágenes que estamos viendo ahora. Esa violencia que circulaba en esos libros, que quería ser visibilizada para no olvidarla, de pronto aparece en nuestras calles, en nuestro cotidiano. Entonces ahí hay un ejercicio como que el presente y el pasado se empiezan a fundir y a enredar, y yo misma no entiendo, y no me gusta, sin duda. Eh, y lo otro es que el tiempo del encierro, como tú bien hablas, yo creo que ha sido un tiempo bastante especial. Ahora estamos entrando en una dinámica distinta, yo lo siento así.
yo creo que ya nos adecuamos de alguna u otra manera y estamos, como tenemos un plebiscito, como tenemos una conmemoración del 18, hay como cierto futuro que estamos empezando a trabajar para un futuro, ¿no? Pero durante mucho tiempo yo creo que el futuro se nos suspendió completamente, no tuvimos posibilidad de todo era un presente muy chicloso, muy detenido, muy extenso, y el pasado empezó a cobrar importancia, ¿no? Lo pude constatar en las conversaciones con mis amigas, con mis amigos, en los conversatorios, cómo la gente comenzó, como estábamos detenidos, tremendamente detenidos y detenidas, el pasado se hace presente, ¿no? Empieza a invadirnos, porque somos pasado, estamos hechos de puro pasado. Y en la vida que teníamos antes del encierro, una vida muy, muy loca, ¿no? Una vida de ir a trabajar, de correr del horario, de esta cosa, de la otra, es una vida que no nos da pausa para el recuerdo. Es una vida que también ha sido un poco moldeada para no tener esa posibilidad, uno, de tener ocio, y dos, de tener posibilidad de dialogar con el pasado. Es poco el tiempo que tenemos para recordar. Y de pronto tuvimos tiempo y el recuerdo nos invadió para bien y para mal en muchas áreas. Y este libro, claro, parte de esa idea, ¿no? Hay un personaje que es A, que en el medio del encierro, el pasado viene a cobrar lo suyo. Es como que todo aquello que ella tenía escondidito debajo de la alfombra para poder seguir bien, aparece. Y eso empezó a hacer eco en mí en relación al propio pasado de nuestro país, ¿no? De cómo todas las yayitas, los grandes problemas que hemos sepultado siempre bajo la alfombra, de pronto en la pandemia vienen a cobrar lo suyo y Chile dice, este es el país que soy nomás. No soy el jaguar, no soy la gran promesa neoliberal, no soy el oasis de Latinoamérica, soy un país sudaca del tercer mundo que tiene unas diferencias sociales que son abrumadoras, una desigualdad tremenda y unas carencias sociales de las que hay que hacerse cargo ahora, ¿no? No podemos Eh, esperar más. Es como como que esos han sido los vínculos entre pasado y presente en estos tiempos. Recordaba previo al 18 del año pasado de que, no sé, creo que haberlo visto en Twitter y que encontré un comentario muy acertado de que Chile, después del 18 de octubre, se acordó que era un país sudamericano, que se las intentó de dar el país de un país europeo. Y de pronto con la revuelta social, Chile se alienó al barrio. Claro, claro. Bueno, es que Chile ha tenido siempre, una vez que se hizo república, de la república en adelante, como que tiene esta cosa media exitista y europeizante, y de ser, o de aparentar ser más. No sé qué es ser más, pero no es ser lo que corresponde ser, o lo que realmente se es, ¿no? Yo creo que Chile sufre de eso desde que se instauró la república. Incluso si tú lo piensas bien, todo lo que tiene que ver con nuestra colonia, en ese momento donde éramos una colonia, es muy poco lo que sabemos, hay muy poco lo que queda, hay muy poca cultura colonial, y todo, y la ciudad de Santiago incluso desde la República en adelante es pensada, es articulada, es vitrinizada, es mostrada. Yo creo que hay algo en nosotros, eh, o en la élite, hay que decirlo bien así, es que siempre ha sido así, ¿no? ¿Crees tú que hay un uso antojadizo de la memoria dependiendo del sector político? Sobre todo que vamos camino al plebiscito y quieren inventar de que básicamente aquí hubo una invasión alienígena, comunista, mapuche, homosexual. Son los miedos de la clase, de la élite que en el fondo alteró la Matrix que vivía Chile hasta el 18 de octubre del año pasado. Claro, yo creo que, bueno, la memoria en este país siempre ha estado en disputa, ¿no? Ya lo tenemos claro a partir de la experiencia anterior de la dictadura, cómo hay una memoria oficial al respecto y algunas cosas caben en esa historia oficial y el resto no caben y se quedan dando vueltas como satélites perdidos, ¿no? Sin posibilidad de agarrarlos y tener un espacio en la historia, ¿no? Mucho hoyo negro, hay mucho hoyo negro ahí. Y eso tiene que ver siempre con cómo se cuenta la historia y cómo queremos ser recordados y cómo son las verdades oficiales. Y lo que hemos visto, yo creo, pensemos, no llevamos un año.
es una disputa por los hechos también y por el relato, por cómo se va a hacer este relato. Yo creo que algo de eso también me mueve a la escritura de este intento literario, de este artefacto, de dejar ciertas claves ahí, ciertas banderitas marcadas de cómo han sido las cosas, por lo menos para este sector pequeñísimo del cual soy parte. Aquí hay una pequeña verdad, es la mía, hay infinitas versiones, pero hay una verdad clara y tiene que ver con cómo yo he visto que se desarrollan las cosas. El otro día escuchaba cómo Luis Larraín estaba hablando de que sacó un nuevo libro que creo que se llama 18 de octubre, algo así, ya no olvidé el ¿El nombre. otro golpe? Exacto, el nuevo golpe. Entonces, El la no. teoría de él es que, claro, hemos sufrido un nuevo golpe y ese golpe es un golpe donde está Venezuela, por supuesto, circulando, Cuba, un golpe articulado por el Partido Comunista. Y ahí tú decís, claro, aquí hay una disputa por narrar esto que estamos viviendo desde ese lugar. Y yo creo que esa disputa no podemos perderla, no podemos guardar silencio frente a eso. Ahora, a mí me parece demasiado caricaturesco lo que él plantea, pero concordemos que hay un sector de este país que piensa eso, que piensa que es así, ¿no? Que todavía piensa que los estudiantes secundarios hace un año atrás fueron comandos, no sé, de Venezuela los que los impulsaron y le pagaron sin duda para que ocurriera lo que ocurrió en el metro, para que evadieran, para que los metros ocurriera lo que ocurrió. Entonces, cuando hay tal desconexión, tal delirio, tanta locura, tanta caricatura dando vuelta, creo que es importante fijar versiones. Yo ya entendí que la memoria no es absoluta y que es una colección de trazos, de pedazos, de pantallazos, de fragmentos, ¿no? Y creo que tenemos que desde ya empezar a poner, a depositar, a copiar fragmentos, ¿no? Y yo soy escritora, yo puedo acopiar ciertas imágenes y palabras, ¿no? A ese relato futuro. Ahí está la discusión de los empresarios, o por lo menos este grupo de elite que llama de que uno, que el gobierno se tiene que poner los pantalones, otros aún más radicales que llaman a achicar el Estado, pero a la hora de los que hubo, o papi o soy un empresario indefenso, y van a pedirle ayuda al papi Estado. Claro, claro. Es que yo creo que hemos visto todos esos travestismos ahora. Bueno, si ahora tenemos una socialdemocracia nueva, de derecha, Liderada eh, por Lavín. exactamente. Entonces ahí hay como una especie de, ¿cómo llamarlo? Como de gato pardismo, ¿no? De la derecha que también, de un sector de la derecha que se está intentando encubrir, congraciar, y todo está fríamente calculado, completamente calculado. Algo de eso me preguntabas también en relación si eran, ¿cómo me dijiste? Si los relatos de memoria eran antojadizos. Yo creo que no hay nada antojadizo en sobre todo en lo que ellos hacen, no hay O sea, nada antojadizo. antojadizo según el sector, sobre todo para la derecha que no le conviene la verdad. Por supuesto, entonces lo van calculando y son estrategias. Esto de la nueva socialdemocracia, claro, es una estrategia. Cada paso, cada dicho es una estrategia. Y no tienen pudor, lo hacen, lo dicen, y hay un sector que les compra todo también, ¿no? Quiero salirme un poco de lo que es contingencia, y esto es más bien una pregunta que me envió un amigo que es precisamente el CEO de Mundo Películas, que probablemente nos va a estar viendo, y es la pregunta de cómo Patti Smith quedó flipando en colores con Nona Fernández. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se dio? Sobre todo ese encuentro donde Patti Smith estuvo en la UDP? Sí, nada, fue una sorpresa, una completa sorpresa. Yo sabía que ella había leído Space Invaders, que le había gustado mucho, fue muy generosa porque lo había posteado en su Instagram. Y claro, el día en que Patti Smith posteó en su Instagram, en su Instagram que le había gustado el libro, yo te comprenderá toda la gente que me escribió. Yo no sabía qué había ocurrido y de pronto tenía, no sé, como 500 WhatsApp, 500 mensajes de gente que quería contarme que Patti Smith había hablado bien del libro. Entonces, cuando vino acá, honestamente no fui a verla porque soy una fan de ella, sin duda, no me había puesto en contacto con ella en lo absoluto, me da mucho pudor todo aquello. Y claro, fue muy bonito, para mí fue un regalo completamente inesperado. El Rodrigo que estaba animando, Rodrigo Rojas estaba animando un poco la conversación, le hace ver que estoy ahí y fue,
y de hecho me dio como un shock, un pánico escénico. Me daba mucha vergüenza salir adelante, no sabía qué hacer. Yo estaba al lado de mi hijo y mi hijo me dijo, tienes que salir, y como que me empujó. Y fue muy bonito. Pues la verdad es que fue muy, muy bonito. De pronto nos mandamos mensajitos, pero siempre por redes, no, no tengo ninguna relación con ella en lo absoluto. Me da mucha vergüenza, mucho pudor, pero es una de las cosas más bonitas bueno, la literatura tiene esas cosas, ¿no? Los libros comienzan a circular y hacen sus vidas y a uno le llegan esos como regalitos a partir de las lecturas. Es como tu hijo te dijo, tienes que subir, es Patti Smith. Sí, y yo no, estaba como me cagada de susto, qué ridículo. Pero claro, es que es loco cuando uno ha admirado mucho a una persona y son personas que además viven lejos, ¿no? Como en realidades completamente distintas a las de uno. Uno no está acostumbrado no sé, a verlas transitando por la calle y han sido personas que han alimentado también tu trabajo. Es bonito de pronto hacer contacto, o sea, sentir que de alguna manera también lo que tú haces puede llegar a iluminar una mañana de su vida con la lectura, ¿no? Esa sensación creo que es muy loca y nunca me había puesto en ese lugar tampoco, ni siquiera de pensarlo, ¿no? Y es bonito, por supuesto que es bonito. ¿Cómo, cómo convive en la cabeza de Nona Fernández la escritora, la dramaturga, la guionista de teleseries, la actriz? Esta mujer multipropósito, ¿cómo convive con todas estas personalidades en la cabeza? Es que son una sola, pues soy la misma, no soy, no soy cuatro. Y están circulando siempre, bueno, hay cosas, por ejemplo, como los guiones cuando trabajo en la tele, que es esporádicamente, porque es una pega muy intensa, y no la, si quisiera hacer mis libros y mis obras, no podría hacer teleseries siempre, porque cuando estoy ahí tengo que estar ahí mucho rato. Eh, pero bueno, es un ejercicio creativo interesante y grupal chorísimo, ¿no? Pero soy la misma persona, estoy siempre cruzando cables, ¿no? Antes pensaba que cuando era chica, sobre todo, uno, siempre lo cuento, esto a mí me decían que tenía que ser una sola cosa, porque a uno le enseñaban eso, si tú vas a ser panadera, tú tienes que ser la mejor panadera, si tú vas a ser secretaria, debes ser la mejor secretaria, tienes que ser una sola cosa para hacerla bien. Y yo siempre tuve la tensión entre el teatro y la escritura. Eran dos cosas que me gustaba hacer y que por supuesto sentía que tenía que elegir, pero me hacía muy infeliz tener que elegir. Y creo que uno no puede optar por la infelicidad, tiene que optar por las cosas que te hacen bien y que te gusta hacer y que te provocan goce. Y cuando me decidí nomás. Y empecé a hacerlo todo, que tampoco es que lo haga todo, son periodos para una cosa, periodos para el otro. Eh, y todo fluye en mí nomás. Creo que son distintas plataformas de creación también. Hay mucho de eso. Hace algunos días había conversado con Eva de Vía a razón de su libro de crónicas biográficas llamada Insolentes. Las insolencias. Y yo le hice la pregunta de que, de alguna forma, la insolencia catapultó al estrellato a a ciertas mujeres muy poderosas, sobre todo en escritura, por nombrar a la obvia de todas, que es Gabriela Mistral, Mm. por nombrar solo una, por ejemplo. En tu caso, ¿jugó esa insolencia, por ponerle un nombre, de, ok, tenemos a Nona Fernández, y no negar también que Nona Fernández es wow, es Nona Fernández, que tiene algunos libros en el extranjero, doble- doblada, traducida en varios idiomas? No es una hija de vecina propiamente tal, así como yo. Qué loco. Es que yo creo que, claro, lo que ocurre es que uno ha hecho un camino y un trabajo también, y ese trabajo es un trabajo constante, y que se ha hecho como con harta, que se ha hecho, que he hecho, con harta pasión, con harta convicción, eh, y sin ningún cálculo también, debo ser bien honesta. A lo mejor si hubiese calculado más las cosas, eh, me iría mejor, no sé, sería millonaria, no sé. Pero he sido siempre muy, muy honesta con respecto a lo que hago porque no puedo dejar de hacerlo, es así de simple. Y creo que, claro, con respecto a la insolencia de la que tú hablas, es algo súper loco, pero yo creo que ya menos, por suerte, aunque todavía ocurre, pero es así,
cuando una mujer hace lo que quiere hacer, con la libertad de lo que hace, sin ponerse límites, eh, parece que es un poco insolente, ¿no? Parece que es un poco provocadora, parece que es un poco porfiada también. Y en ese sentido, claro, lo he sido, pero nunca me he sentido insolente, esa es la verdad. He sentido que tengo que ser fiel a lo que me gusta hacer, a decir lo que creo que pienso, en el momento que pienso que debo hacerlo, y si a alguien le gusta, bien, y si a alguien no le gusta, qué pena que así sea, ¿no? Pero creo que el único, ¿cómo decirlo? La única brújula que uno puede tener, es la de la honestidad máxima con respecto a uno mismo y a las propias ideas que están circulando en uno, que pueden estar completamente equivocadas, sin duda, eso yo estoy súper clara, pero, pero eso, en el cuerpo de una mujer, muchas veces genera la idea de una insolencia, de una valentía especial, de, y eso es muy extraño, eso es tremendamente extraño. Si lo pensamos, claro, tú hablabas de Gabriela Mistral, sin duda que fue una mujer insolente para su época. Yo creo que todas las mujeres que han dejado huella lo han sido, pero qué triste que sea así, ¿no? Que han tenido que parecer frente al que tomar una energía especial para poder hacer las cosas, ¿no? Pero el trabajo es ese, pues, ir desbaratando todas esas ideas para que nuestras hijas, nuestras nietas, puedan tener referentes y ser las mujeres que quieren ser, no las mujeres que les dicen que deben ser. Hace algunos meses conversé con el escritor peruano Renato Cisneros, avecindado en Madrid, y le pregunté por por lo que estaba leyendo en ese momento. Y precisamente tomó La dimensión desconocida de Nona Fernández, porque ¿En precisamente serio? tiene ese ejercicio, palabras de él, el ejercicio de memoria, porque yo también lo leí, por supuesto, ese ejercicio de memoria de un país venido desde la dictadura. Y obviamente le gustó mucho. Mm, Y, qué y, bonito, toman, no sabía. y tomando esa misma referencia, has podido leer? ¿Qué has estado leyendo, Nona Fernández, en estos Sí. momentos? ¿Sabes qué? Mira, ¿Y que nos pudiera punto número uno. recomendar? Sí, por supuesto. ¿Mm? Yo pensé que iba a leer mucho más de lo que iba a leer, esa es la verdad, pero hay un tema con la concentración que yo creo que ha mermado. Yo creo que me ha costado concentrarme porque la realidad es muy intensa y me ha costado evadir la realidad. No puedo evadir la realidad. A ratos lo logro, a ratos no lo logro, pero la realidad me toma mucho. Entonces estoy constantemente como con una antena afuera y una antena adentro. Cuando logro tener las dos antenas adentro, leo. Y sabes que primero pensé que la ficción iba a ser mi lugar, mi refugio. Partí leyendo Mi parte de la noche de la Mariana, que me encantó, me gustó mucho, pero me sentí un poco incómoda en la ficción y he estado leyendo materiales que me ayudan a pensar este momento, o que me dan luces para pensar en este momento, o que no sean materiales que tienen que ver con este momento específico, ¿no? Algunos sí, sin duda. Por ejemplo, un libro que lo tengo acá porque lo tengo subrayadísimo, porque ha sido como un goce leerlo. Hay una autora que yo admiro profundamente, que es la Cristina Rivera Garza, y llegó por los libros de la mujer rota, este libro, que es Los muertos indóciles, que es una serie de ensayos de la Cristina que ha estado, que la hace ya un buen tiempo, pero que tienen algo muy bonito que es la reflexión sobre cómo escribir en tiempos de urgencia, donde la muerte, piensa tú ella en México, donde la muerte está tan instalada en el afuera, la muerte ahí dando vuelta, cómo escribir en un escenario así. Ella no estaba pensando en el COVID, sin duda, pero yo lo leo en este escenario y me hace mucho sentido el libro. Eh, Conceptos como la desapropiación, que es un concepto que ella ha acuñado para el trabajo escritural precioso, la necroescritura, que es como esta idea de escribir en medio de un campo lleno de muertos, ¿no? Este libro me mató, lo terminé, vuelvo a él a cada rato, ha sido como un, un tremendo ejercicio estar ahí instalada con la Cristina. He estado leyendo, mira, no es que estaba preparada, pero es que tengo un desorden aquí de libros, pero por ejemplo, esta es otra autora que yo admiro muchísimo, la Annie Ernaux, es una francesa que trabaja el tema de la memoria también. Eh,
y que tiene una serie de libros, ahora Tusquets sacó una serie de libros de ella. Ella trabaja, es muy autobiográfica y trabaja con su propia memoria, dándole sentido a esa propia memoria, articulando relatos con su propia memoria. Ahora estaba entrando en este libro que se llama Los Años, esta es una novela, y Annie ha sido como, si bien ya la había descubierto hace un rato, ha sido también una compañera en este momento de encierro. ¿Qué otros libros he estado leyendo? Mira, bueno, otra cosa que me ha gustado, he estado leyendo harto a la Rita Segato, viendo sus charlas. He estado como un poco obsesionada intentando seguir a gente que piensa bien. Eso me ha pasado, porque hay gente que piensa mal y hay gente que piensa bien. Rita Segato yo encuentro que piensa muy bien y he estado mucho leyéndola a ella, siguiendo sus charlas. Y ahora partí ahora con este libro que sacó recién la Judith Butler, Sin Miedo. Eh, hay ciertos conceptos que me encantan, como el de la democracia radical. El otro día dio una charla que la Alia Trabuco, acá en el festival, En el en el, FAS. en el FAS, eso ahí Ujú. la Alia conversó con ella, estuvo interesantísima. Y el libro está muy interesante también. Creo que eh, recoge mucho el proceso que estamos viviendo aquí en Chile. Si bien ella no habla de Chile en lo específico, recoge mucho lo que estamos viviendo acá, la pandemia mezclada con la revuelta social. Y estamos viviendo, claro, nosotros estamos bien encerrados aquí porque es muy intenso, pero el mundo está en un momento importantísimo también. Entonces, en resumen, he Ujú. estado leyendo mucha teoría o mucho ensayo, la verdad. Como que eso me ha gustado, me ayuda a pensar. Ujú. Nona, y en los minutos finales, obviamente, volver a las preguntas frecuentes, porque siento que, bueno, y ya con la conversación que hemos tenido en este rato, que llega en el momento preciso, uno, de la crisis sanitaria, llega también en el primer aniversario de la revuelta del 18 de octubre, y también a puertas de un plebiscito, que Mm. decidirá el futuro de que si se constituye o no una nueva constitución para el nuevo país que se construyó y que se está construyendo de aquí en adelante. Mm. ¿Cómo crees, a juicio de la autora, obviamente, cómo crees que llega este libro hoy, ahora? Mira, es difícil entender cómo puede llegar el libro a una otra, a un otro, pero yo solamente podría decir que el libro, y aquí voy a citar a Rita Segato, de la que estaba hablando recién, ella habla mucho de cómo encontrar palabras para poder donarlas, para intentar comprender, o intentar comprender, más que nada. Yo creo que este libro tiene como ese desafío, o fue escrito con esa idea, proponer palabras, donar preguntas para intentar pensar este momento y comprenderlo dentro de lo que se puede. Es un momento histórico, es un momento tremendo, y yo creo que lo que nos queda en este momento es tener conciencia de este momento histórico y ir a disparar nuestras preguntas, porque nosotros no tenemos balas, no tenemos ejército, lo único que tenemos son nuestras ideas, nuestras cacerolas y nuestras preguntas, preguntas que hemos acumulado en este proceso de crisis y preguntas que hemos acumulado en décadas y décadas de neoliberalismo desatado. Yo creo que es una manera de encender corazones también este libro. Hoy juntamos rabia y pena. Hoy somos un ejército encerrado e insomne que vela sus armas con todas las preguntas que hemos acumulado. Porque al salir de aquí las dispararemos en busca de respuesta y venceremos. Ya en los minutos finales, primero, para quienes van a ver este programa y quienes escucharán el podcast, recomendarles este masazo, que es preguntas frecuentes, y obviamente, más que recomendar, y obviamente recomendarles este, y recomendarles Mapocho, recomendarles Voyager, Chilean Electric, vayan por la obra de Nona Fernández, porque nuevamente digo, es un masazo, es un golpe de realidad. Nos ayuda un poco a pasar este encierro obligado, y obviamente agradecerte, ¿no?, en estos minutos, esta ventanita que hiciste para conversar con los traficantes de cultura, y obviamente estos minutos finales son tuyos. Por favor, diga lo que quiera. Nada, primero agradecerte a ti, agradecer a todos quienes nos están mirando y escuchando. Es un lujo para mí tener un espacio de conversación también. El ejercicio de la escritura siempre es muy solitario.
y poder completarlo con estas conversaciones siempre son súper importantes, por lo menos para mí. Y nada, claro, quiero subrayar lo que tú ya dijiste tremendamente bien, y lo que me hiciste también conversar un poco, pero quiero decirlo nuevamente, es un momento, yo jamás pensé que íbamos a estar viviendo este momento, jamás imaginé que íbamos a estar pensando siquiera la idea de poder escribir una nueva constitución. La vamos a escribir paritariamente, eso es increíble, siempre y cuando votemos convención constitucional, sin duda. Entonces, nada, creo que lo importante ahora es concentrarnos en ese futuro que ha estado suspendido durante tanto tiempo, pero que ahora tenemos la posibilidad de escribirlo juntas, juntos, juntes. Eso es un lujo. Y es un momento que hay que vivir, por lo tanto hay que votar y hay que hacer que ese momento exista, ¿no? Y hay que seguir trabajando, porque las cosas no terminan en el plebiscito en absoluto, comienzan en el plebiscito, vamos a tener que estar peleando por cada punto que se escribe en esa constitución, para que sea la constitución que necesitamos, ¿Apruebe convención constituyente? por supuesto. Nos Por quedamos con supuesto. eso. Nona Fernández, autora de Preguntas Frecuentes en conversación con los traficantes de cultura. Nona, qué honor. El honor es mío, muchas gracias. Y a quienes nos están viendo, gracias. Y si quieren volver a ver este programa, radiotouchtv.tv o en la señal de Goza TV a través de la cable operadora Mundo Pacífico. Por mi parte, nos vemos.